daba el ejemplo de los seminaristas, usted dijo que como que ahí la verdad no era absoluta y tampoco era como de cierto modo relativa. Entonces yo quería saber si se puede dar una verdad que a la vez sea absoluta y relativa también. Porque estoy un poco confundido porque también si fuera así todo fuera relativo, digo yo. No sé, por eso estoy un poco confundido en ese sentido. Bueno, primero hay que entender qué se entiende por absoluto y relativo, ¿no? Porque estamos tratando los conceptos absolutos y relativos como lo entiende Tomás. Aquí absoluto y relativo, en Tomás es cosas que existen, que están en el mundo de la existencia. Una piedra es absoluta, tú eres absoluto, yo soy absoluto. ¿Por qué? Porque existimos de forma independiente. Permiso, profesor. Que deje entrar a Alexander, por favor. Sí, pero no se está reconociendo, parece que entró en otro link. Avísale que se reconecte y que se fije bien en el link. Entonces, el concepto de absoluto, tal como lo estamos viendo, está dentro del concepto de la verdad y está dentro del concepto de la propiedad. O sea, ya se supone, Santo Tomás ya supone que lo que estamos diciendo es verdadero, y no solamente verdadero en el segundo modo, sino que es verdadero en el mundo de las cosas. O sea, hay receptáculos. Los receptáculos son absolutos a nivel de existencia, y a nivel de modificaciones, el tamaño, los hábitos, lo que hace. Entonces, en ese ámbito son relativos. Entonces, hoy día, cuando hablamos de absoluto, me salí de Santo Tomás. Si tú dices, la verdad es absoluta o relativa, ya estamos fuera de los entes, porque Tomás no está con entes absolutos y entes relativos, y los entes son verdaderos. Entonces ahí no está ya el tema de la verdad, ahí el tema de la verdad está resuelto. Ahora, cuando tú me preguntas, ¿la verdad es absoluta o relativa? Ya no estamos en el tema del ente, ni estamos suponiendo la verdad, sino que estamos preguntándonos si cuando uno habla con razón, apoyándose en una supuesta verdad, real o no, es otra pregunta. ¿La verdad es absoluta o relativa? Bueno, hemos dicho que hay que entender por un lado lo que significa absoluto o relativo. Nosotros lo manejamos absoluto y relativo, sinónimo de subjetivo y objetivo. En ese sentido decimos, eso es relativo, es un punto de vista tuyo. Entonces relativo no es relativo de Tomás, que supone ya la verdad y el ser, sino que relativo es subjetivismo, una opinión, un punto de vista. Y cuando hablamos de opinión y punto de vista, ya salimos del conocimiento. Cuando hablamos de opinión o punto de vista, ya salimos de la verdad. Estamos en una suposición, estamos dentro del subjetivismo. Si tú a eso le llamas relativismo, yo tendré que entenderte, pero no es el relativismo de Tomás, de Aquino, que estamos trabajando, ni es el relativismo de Aristóteles. Relativo es el accidente. ¿Por qué es relativo? Porque en comparación con las esencias absolutas, no existen en sí mismos, sino que existen en otro. Entonces, no sé qué otra idea tratar de rescatar de lo que tú puedas entender como absoluto y relativo, ¿no? Si las cosas todas son absolutas porque existen. En ese sentido, sí, estamos hablando de que absoluto es sinónimo de objetividad, y relativo es sinónimo de subjetivismo. En ese sentido, el que defiende la verdad absoluta, lo que está diciendo es que la verdad es verdad, que eso no es una opinión ni un punto de vista, que eso es verdadero. Y tú estás diciendo, bueno, tú sí eres absolutista. Absolutista sería afirmar que la verdad existe. Y relativista sería afirmar que la verdad es una opinión, que no se puede afirmar la verdad. Bueno, entonces ese no es nuestro tema.
por lo menos en Tomás de Aquino, que supone la verdad y el ser. Tomás de Aquino supone la verdad y el ser. Sin verdad, sin ser, no hay conocimiento. ¿Dónde está la relatividad y la absolutez de Tomás? En los entes. Si el ente existe totalmente en el plano de la realidad, es absoluto. Si existe como una modificación de las cosas, es un ente relativo. Pero en ambos casos estamos hablando de esencia. ¿Por qué? Porque la esencia es la identidad del ente de forma plenaria, total, una piedra, un árbol, un hombre, un perro, un animal, son esencias absolutas. Ahora, si yo digo el peso, el tamaño, el color, la edad, son esencias relativas. ¿Cuáles son esencias de las dos? ¿Las absolutas o las relativas? Las dos. Las esencias se encuentran en el mundo del primer modo. ¿Cuál es el mundo del primer modo? Cuando hablamos de este mundo con verdad. O sea, cuando hay acuerdo cuando lo que decimos acuerda con la realidad, y esa realidad que decimos es relativa al absoluto, se relaciona con. Lo que decimos es relativo a la sustancia, y la sustancia no es relativa a otro ser, es absoluta, no es separada, no tiene dependencia existentemente hablando de otro ser. Quien tiene dependencia existentemente hablando es el accidente, por eso se le llama relativo. La esencia relativa es la que existe en la sustancia, relativa a la sustancia, en relación a la sustancia, es y existe. Y la esencia absoluta no es relativa porque no se relaciona, no depende de otro ser, bueno, de Dios. Ya eso depende de la existencia pura, pero ya eso sería el tomismo de, ¿cómo se llama? Metafísica 2, visto como estamos en teoría del conocimiento, sería como la parte más trascendental, o la parte de los primeros principios, llamados del Arjé, y los primeros principios de la filosofía, que va más allá del ente. Nosotros estamos quedándonos buscando el conocimiento de las cosas de este mundo, sin tratar de ir más allá del ente. Si vamos más allá del ente, pues ya entramos en los primeros principios de la filosofía. ¿De dónde viene todo? ¿Qué es todo? ¿Y dónde termina todo? Ahora estamos viendo es teoría del conocimiento realista, que no se sale del ser de este mundo, del ser que vemos. Y este ser son las cosas, que son absolutas por su esencia y relativas por sus modalidades, en tanto que hablamos de ella con verdad. La relatividad está en la pertenencia de los accidentes a las esencias absolutas, y la absolutez está en la independencia de las cosas en su existencia. Y la verdad, por lo tanto, lo absoluto y lo relativo, como están en el primer modo, están en la verdad del hablante cuando habla de este mundo, y están en el primer modo, porque no estoy hablando del no ser, donde no hay receptáculo, estoy hablando de los seres, donde hay receptáculo de primer modo y esencias absolutas, separadas, existentes en sí, y relativas, existentes en otros. Bueno, no sé, esperemos que hayamos esclarecido un poco de lo que estamos señalando. Retomamos la lectura, que me parece que en la medida que la voy explicando, si me van siguiendo, al volverla a leer se le va haciendo más, porque yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando yo estaba de seminarista, el padre Jesús Hernández vino con este libro, y el padre hablando y ninguno entendiendo. Cuando yo comencé a leer este libro, yo no entendía nada. Pero en la medida que uno la va explicando, cuando uno comienza a leer, ya uno lo va como entendiendo, uno ya entra de forma desenredada, sí entiende. Entonces,
Volvemos, dice, como el ente de modo absoluto y primero, en el primer modo, de modo absoluto, se dice de la sustancia y luego, en el primer modo, de modo relativo, se dice de los accidentes. De ahí que la esencia, propiamente hablando y verdaderamente hablando, propiamente hablando en las cosas, en el plano de la realidad y verdaderamente hablando en la mente y en las palabras del que habla en correspondencia con el dicho y el hecho, ¿verdad? Porque el que habla está garantizado por los hechos y propiedad porque es objetivo y está en el mundo del plano del espacio compartido y no una subjetividad del hablante. Entonces vuelvo y leo. De ahí que la esencia, que puede ser absoluta y relativa, la esencia que puede ser de los accidentes y que puede ser de la sustancia absoluta y relativa. ¿Dónde está la esencia? Con propiedad en las cosas y verdad en el conocedor. Esté solo en la sustancia, en la cosa que existe, no en el segundo modo, sino en el primer modo. ¿Nos vamos entendiendo? Bueno, entonces, hay algunas sustancias que son simples. Bueno, ya, fíjense que el primer párrafo es sumamente importante y ya abandonó eso, como que nosotros somos filósofos y lo entendemos de un golpe. Entonces ahora se va a ir a hacer una división de lo que se entiende por sustancia. Claro, al decirnos que todo lo que vamos a hablar se encuentra en la sustancia, entonces ahora nos va a explicar qué es la sustancia. Otra cátedra, otro discurso. Entonces hay algunas sustancias que son simples. Como ese mundo es más de la metafísica, lo vamos a pasar más rápido. Y otras sustancias son compuestas. Digamos, simples son las inmateriales y compuestas son las materiales. Y en unas y en otras, o sea, en las simples, ángeles, demonios, alma, y en las materiales, hombre, árboles, minerales, vegetales, animales y hombre. O sea, en las simples del otro mundo y en las compuestas de este mundo, hay en una y en otra hay esencia, hay forma, hay identidad. Los ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay árboles, hay animales, hay esencia. ¿Qué tipo de esencia? Absoluta y relativa. Existen de forma separada y en ello hay modificaciones, esencia de forma relativa. En una y otra hay esencia. En las simples, las del otro mundo, sin embargo, de un modo más verdadero y noble. O sea, hay más esa palabra nobleza se puede traducir por perfección, al nivel del ser más perfecto, porque cuando nobleza es que en esta filosofía, que las plantas son más perfectas que los minerales, porque los minerales no viven y la planta sí. Hay más nobleza en las plantas. Los animales son más perfectos que las plantas porque además de vivir como las plantas, sienten, tienen una existencia que los animales, que las plantas no tienen. Por lo tanto, los animales son más nobles que las plantas. El hombre piensa. Como los animales no piensan, el hombre tiene la perfección de los minerales, es más noble que los minerales porque existe como ellos. El hombre es más noble que las plantas porque vive como las plantas, pero también es más noble que los animales porque aunque sienta como los animales, está por encima de los tres porque piensa. Entonces, los ángeles son más nobles, son más perfectos. Entonces, esta es la palabra nobleza, perfección. Dice, en la sustancia simple y compuesta hay, en una y otra hay esencia. En la simple, sin embargo, de un modo más noble.
y más verdadero. Verdadero porque, aunque aparentemente para nosotros hablar de las cosas de este mundo necesitamos un método que se llama de la observación, el método científico o el método de la experiencia, porque nos lo comparten los demás. Las cosas del otro mundo nos vienen por el método de la fe y por lo tanto hay más verdad en creerlas que en creer las cosas de este mundo. Recuerden que por lo menos nosotros estamos como muy cientificados. Antes se creía más en las cosas del otro mundo que las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo antes se decía que los sentidos nos engañan, que uno no puede darle fe a lo que uno ve. Y en ese sentido están más familiarizados con las verdades de otro mundo que con las verdades de este mundo. No había ciencia. Ya a partir del Renacimiento, con el descubrimiento del Nuevo Mundo y con el darle la espalda a la tradición, nacieron las ciencias naturales, y con la Ilustración nacieron las ciencias sociales. Nosotros apenas tenemos 500 años en el mundo de la ciencia, pero nosotros desde que entramos en la escuela y estamos en la universidad, estamos cientificizados. En otras palabras, nos parecen más verdaderas las cosas de la ciencia y de este mundo que la cosa de la teología y del otro mundo. Y por eso, aquí se entiende que Tomás diga que son más verdaderas las cosas del otro mundo que las cosas de este mundo, porque este mundo nos engaña para ellos. Pero hoy que estamos en el mundo de la ciencia, no pensamos de esa manera. Pensamos que hay más verdad en el mundo de los sentidos. Busca la prueba, tú lo viste. Hay más verdad en el mundo de los sentidos con el método de la ciencia y de la observación que en el mundo de la fe y de la transmisión por la fuerza de la palabra, de los maestros, de las autoridades. La fe entra por el oído de aquellos que vienen de otro mundo, ¿verdad? Como dice Jesús, cuando le hablo de la cosa del otro mundo. Bien. Ajá. Cuando usted estaba hablando o sea, estaba en cierto modo comparando desde los minerales hasta los hombres, desde la planta hasta los hombres, usted dijo que en cierto modo, cuando usted fue haciendo la escala, el por qué, usted dijo que los ángeles por encima de los hombres, pero no dijo por qué los ángeles tienen esa capacidad, esa más capacidad que los hombres. ¿Están en presencia con Dios? Si usted dice que están en presencia con Dios, entonces Dios no está presente con nosotros. Tomás habla de los niveles de existencia, ¿no? Hay la existencia del hombre por el hecho de estar unida a la materia. Es una existencia corruptible. El hombre muere. El hombre incluso pasa por procesos de desarrollo. Hoy la ciencia hoy le llama desarrollo. O sea, el hombre es un ser que a nivel de totalidad antropológica va creciendo, va evolucionando, se va perfeccionando. Jesucristo se sometió a ese proceso. Dice, Jesucristo fue creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Entonces se fue sometiendo a ese proceso de ir creciendo en edad. Se supone que los ángeles no son materiales. Al no ser materiales, no necesitan el insumo de la comida, agua, bebida. O sea, están completos, no son perfectibles. Por lo tanto, al no ser materiales, no pasan por el proceso de crecimiento en la edad. O sea, o son creados o son aniquilados, dice San Agustín. Ese no ser dependientes de la materia lo convierte en seres más absolutos, más perfectos, más nobles, más independientes, más inmortales. El hombre muere, el ángel es imposible que muera. El alma humana del hombre no muere. Tenemos una dimensión cercana a la angelical, pero con una diferencia
de que nosotros no somos ángeles y no nacimos para ser ángeles. Nosotros morimos para resucitar. Y nuestro ser está incompleto hasta que no llegue la resurrección. Mi ser no es angelical, aunque hay una dimensión espiritual sustantiva, que es el alma humana, pero insuficiente para mi plenitud. En el ángel es suficiente su ser espíritu para hacer absolutamente lo que es. Yo necesito, como Jesucristo, volver a reincorporarme, a resucitar para ser plenamente, vivir plenamente la naturaleza que Dios me ha concedido. Dios no me creó a mi ángel, me creó humano. Y hay más nobleza en el ángel a nivel de esencia, de entidad. Recuerden que la esencia y la entidad está en el nivel natural. Es la creación de Dios en las cosas. Lo cual no significa que un ángel sea más perfecto que yo, moralmente hablando, pero sí es más perfecto que yo, esencialmente hablando, existentemente hablando. Tiene más grandeza, hay más perfección de Dios invertida en la creación de un ángel que la invertida en la creación de un ser humano. Perfección de Dios, no como Dios se revela, porque la perfección de Dios, según él, está en el amor y en la misericordia, y puede haber más amor y misericordia en un hombre que la que hay en un ángel. Estamos hablando de la perfección en tanto que creación. Se conoce más de Dios conociendo un ángel que conociendo a un hombre. Si tuviéramos esa capacidad de conocer al ángel, así como con la ciencia hoy conocemos las cosas de este mundo. Entonces, entonces, profesor, básicamente usted me está diciendo que por el ángel ser incorruptible, por decirlo así, y por su existencia, tienen esa capacidad. Y si le faltara, por ejemplo, si fuera corrupto, en el caso de un demonio, que es corrupto, pero tiene una existencia, por decirlo así, mayor, o tiene esa existencia mayor que el hombre. En ese caso también los demonios tuvieran por encima de nosotros, o no sé, porque le falta uno. Pero es que sí, es el mismo ejemplo de si yo me pervierto, si yo me convierto en ¿cómo se llama? En libertino, en ladrón, en asesino. Eso no quita que yo sea más perfecto que una planta o sea más perfecto que un animal. Mi corrupción no está en el nivel de la existencia, en el nivel de la esencia, que yo sigo siendo una creación de Dios por encima de los animales. Mi corrupción está en el nivel del comportamiento, en el nivel de la conducta, en el nivel del hacerme, es de la libertad y la conciencia. No está en el nivel de la creación. Cuando hablamos de esencia y existencia, estamos en la naturaleza, en los niveles de creación. Un mineral es una creación, un árbol es una creación, esencia y existencia. El árbol no se crea a sí mismo, los minerales no se crean a sí mismos. Un ser humano no se crea a sí mismo en tanto que nace. Lo mismo, los ángeles y los demonios, por más corruptos que sean y tengan más poder de corrupción que el que tengo yo, por lo tanto pueden ser más corruptos que yo y pueden bajar más que yo, no significa que no sean más perfectos que yo. Sigue siendo verdad que los demonios tienen una existencia y una esencia más plena, más noble, más bella. ¿Por qué? Porque estamos hablando del trabajo de Dios depositado en ellos, que lo sacó de la nada y le dio el ser. El trabajo que Dios hizo en mí y me sacó de la nada y me dio el ser, por más que yo lo pervierta y lo ensucie, debajo de todo ese pecado, maledicencia, malos pensamientos, malas palabras, hay oro. Ahí del diamante más fino está la imagen y semejanza de Dios que no se me puede quitar, a no ser que Dios me aniquile. Y nadie, ni yo mismo, estoy empoderado para quitarme la grandeza y la maravilla que Dios ha depositado en mí, o ha depositado en cada uno de ustedes, o ha depositado en un ángel. Y esa grandeza, que se le llama imagen o semejanza de Dios, en tanto que es libre, consciente y es noble por el nivel de existencia que tiene por encima de los otros seres,
él es reconocible como un ser noble, y con los 4 trascendentales: noble, bello, bueno, uno. ¿Cuál es el otro? Bueno, los 5 trascendentales: unidad, nobleza, verdad, bondad y belleza. Todo eso es, todo eso es propiedad y pertenencia. Propiedad, eso no es, pertenece al receptáculo, al objeto. Es algo del objeto, propiedad. Y cuando hablamos de eso, hablamos con verdad, porque no es algo subjetivo, no es mi opinión, no es mi punto de vista. Estoy hablando con verdad y propiedad. Verdad porque estoy en correspondencia con una propiedad, y la propiedad porque les pertenece al objeto que se encuentra en el espacio compartido de referencia objetivo o de referencia objetiva noxiológica. Bien, seguimos. Hay algunas sustancias que son simples y otras compuestas. En unas y otras hay esencia. En las simples, sin embargo, de un modo más verdadero y noble. Son también, en cuanto tienen un ser más noble, causas de aquellas que son compuestas, al menos la sustancia primera y simple, que es Dios. La nobleza, en su sentido más nuclear, es la existencia y el nivel de existencia. ¿Quién pone existencia en todas las cosas? ¿Quién saca de la nada a todas las cosas? El que es existencia pura, plena, total. Por eso se le llama acto puro. La causa de todas las noblezas, de todas las perfecciones, de todas las existencias, de todos los objetos en su existir más noble. Bueno, entonces ahí hablamos de Dios. Más como la esencia de las sustancias están más oculta para nosotros, como las esencias de esa sustancia simple, Dios, los ángeles, los demonios, están más ocultas para nosotros, debe por tanto comenzarse por las esencias de las compuestas, para que empezando por las cosas más fáciles, la disciplina se haga más provechosa, ¿no? A pesar de que ellos estaban acostumbrados más a las realidades del otro mundo que de este, por la tradición, por cultura, en el momento que hay que hacer filosofía, conocemos más las cosas que vivimos en este mundo, como hace la ciencia de hoy, que la que conocemos en el otro mundo. Entonces el método de Aristóteles y el de Tomás es ir de lo más fácil para nosotros a lo más difícil, de lo más cercano a lo más lejano. Número 2. En las sustancias compuestas, interesante, ya nos dijo que la esencia se encuentra. ¿Dónde la encontramos? La encontramos como absoluta y como relativa en las propiedades, como una propiedad de los objetos. ¿Dónde la encontramos? En el primer modo, como una propiedad de los objetos. Fue como lo primero que nos dijo. Y entonces, ya que sabemos dónde encontrarla, en este mundo, en el mundo del primer modo, cuando hablamos con verdad y cuando hablamos con propiedad, verdad, porque no hay verdad sin propiedad, porque al decirla, decimos lo que es propio de este mundo, ya sea relativo o ya sea absoluto. Absoluto separado, suficiente, existentemente, o relativo, dependiente, modificación del absoluto. Entonces, primero nos ha dicho dónde está la esencia en la sustancia. Y segundo, nos ha dicho que las esencias, las sustancias, unas son simples y otras son compuestas. Y entonces, oigan esta entrada. En las sustancias compuestas, porque ya sabemos que es sustancia compuesta. ¿Qué es sustancia compuesta? Dejamos afuera a Dios, que es simple, y dejamos afuera los ángeles y los demonios,
que también son simples. Entonces estamos en el segundo modo, con verdad al hablar y con propiedad perteneciente al objeto de este mundo. En la sustancia compuesta, estamos en este mundo. No estamos en el mundo de las sustancias simples, sino que estamos en la sustancia del primer modo, dicha con propiedad y verdad. En la sustancia compuesta son conocidas la materia y la forma. Ahora vamos a romper la sustancia. Ahora vamos a romper la esencia. Ya vimos dónde estaba. La ubicamos desde fuera. En la mente del hombre está en la verdad, o sea, en el ente de primer modo referido a este mundo. En este mundo con propiedad y verdad se divide en absoluta y relativa. Y en tanto que es propia, hay en el otro mundo también las simples que son más nobles y verdaderas. Pero nos vamos a quedar con las de este mundo. Ahora bien, una vez visto todo eso, vamos hacia adentro ahora. Vamos a romperla. Las compuestas, que no son simples, ¿de qué están compuestas? Entonces nos dice, la sustancia compuesta, en la sustancia compuesta son conocidas la materia y la forma. Y el morfismo aristotélico. En las sustancias compuestas son conocidas la materia y la forma. Fíjense que no estamos hablando de modificaciones. Cuando vivimos hablando de este mundo, si no entramos en la materia y en la forma, no estamos en filosofía, ni estamos en la esencia. Estaremos en lo que Tomás le llama, siguiendo a Aristóteles, le llama esencias relativas. Pedro se cayó, esencias relativas, si lo miras filosóficamente hablando, porque lo que te interesa es la caída de Pedro. La verdadera esencia sería quién es Pedro, en tanto que materia y forma. ¿Cuál es su materia y cuál es su forma? Y eso sería filosofía. Vino el rector y dijo que el seminario se va a cerrar, o se abrió el seminario. Si lo vemos filosóficamente, en tanto que eso es ser y existe y está en este mundo, estamos en esencia relativa. Nos interesa las decisiones del rector. Pero si vamos a hablar del rector, buscando su materia y su forma, ¿quién es el rector? Hombre, como esencia. Sustantivamente hablando, ¿existe o no existe? Sí existe. ¿Cuál es su esencia y cuál es su nobleza, su perfección, su belleza? ¿En qué nivel está? Y estamos en filosofía. Entonces, no, pero a mí no me interesa filosofar. A mí lo que me interesa es que si se cerró o no cerró el seminario, si viene o no viene. ¿Existen esas cosas? Sí existen. La mirada filosófica le va a llamar esencias relativas. No estamos en existencias nobles, hablando de cosas del cielo. No estamos en existencias absolutas, hablando de filosofía de lleno, en las cosas en su existencia como creadas, como naturales, sino que estamos en el quehacer humano. Es que sí existe, pero existe, si lo vemos aquí en Tomás y en Aristóteles, en el mundo de la relatividad. No relatividad subjetiva, sino de la relatividad objetiva, porque esa relatividad son esencias que pertenecen a este mundo, pero no en el nivel de las esencias compuestas, sino en el nivel de los accidentes o en el nivel de las modificaciones que se llaman el mundo de la relatividad. El mundo de la relatividad. Toda nuestra ciencia es un mundo de relatividad. Las matemáticas para Aristóteles son modificaciones, es un mundo de relatividad. El mundo de los números no es materia y forma, sino que son límites de los cuerpos. El mundo qué sé yo, de la física, de la química, el mundo, cuando hablamos de las ciencias sociales, de la economía, todos los que vivimos viendo nuestros libros, normalmente, si lo vemos desde una perspectiva filosófica, esencia y existencia, ser y no ser, entonces entramos en un mundo en que tendríamos que decir, no estamos en el mundo de la materia y de la forma, no estamos en la sustancia compuesta, no estamos en la esencia, aunque estamos en el primer modo, porque estamos en el mundo de la existencia, de la propiedad y de la verdad, no estamos en el mundo de la filosofía profunda, sino que estamos
en la filosofía, no sé si quepa la palabra, superficial, pero a nivel de noxiología sigue siendo eminentemente nociológico, porque que Pedro se cayó, si se cayó de verdad, es una verdad a la cual hay que ponerle atención. No será una verdad